Estamos muy al sur del continente americano, en un lugar soñado por muchos. Y se dice que esta es una de las 3 mayores reservas de agua dulce en el mundo. Empecemos este primer capítulo del trip más austral que hemos hecho y de los más hermosos. Bienvenidos a la Patagonia, Argentina. Para ponerlos en contexto, la Patagonia llega a ser tan grande que solo la parte correspondiente a Argentina abarca 5 regiones del país, por lo que 1/3 de este país es patagónico. Es por eso que para una primera visita elegimos explorar el campo de hielo patagónico sur, en la región de Santa Cruz, y para ello tomamos un vuelo desde Buenos Aires hasta el Calafate. Oficialmente estamos en el Calafate, la Patagonia. Mira qué tal sol. Bueno, venimos vía Buenos Aires. Nuestro vuelo llegó súper temprano. Algo que tienen que hacer, y acá les dejo cómo llegar hasta aquí. Pueden hacerlo por otras líneas aéreas, pero lo más recomendable es por líneas argentinas. Lo que sí les recomiendo que lo compren en Argentina para poder tener una mejor tarifa. Si es que no se pudiera por un tema de fechas, pues ahí sí lo van a tener que hacer desde su país de origen. A nosotros nos salió esto de aquí. Lo compramos como que 3 semanas antes del viaje, ya llegando a Argentina. Es cuestión, averigüen en cada ciudad, normalmente en Mendoza, en Buenos Aires, hay una agencia de aerolíneas argentinas y van a poder encontrar y poder comprarla ahí mismo en efectivo. ¿Qué más? Este vuelo solo les permite un equipaje de 15 kilos, por lo que deben de tener una maleta como que pequeña. El vuelo es tranquilo, son aproximadamente 3 horas y está haciendo un buen clima, como ven, está bonito. No hace tanto frío. Estamos en fines de noviembre, inicios de diciembre. Van a encontrar un clima muy agradable para poder hacer trekking sobre todo. Una vez que salen del aeropuerto tienen 2 opciones. Poder tomar un transfer que cuesta 1.200 pesos por persona. La dificultad de eso es que lo tienen que hacer inmediatamente bajen del avión. Antes de ir a las maletas, pues reserven el transfer porque se agota muy rápido. Y si no, tienen que esperar como 1 hora, hora y media. Nosotros intentamos eso, así que al no poder, pues tienen la otra opción, que es tomar un taxi. También el hotel en el que estén, o la cabaña o casa en la que vayan a quedarse, pues le pueden pedir que les pidan un remix, un taxi, que también es económico. ¿Cuánto nos está costando el taxi? Todavía no sabemos. Bueno, igual, acá les voy a colocar cuánto se está costando. Ahora sí, vamos hacia Calafate. Les recomiendo que antes de llegar revisen la página de la Secretaría de Turismo del Calafate. Aquí encontrarán datos de hoteles, transporte y agencias de turismo confiables. El Calafate es la ciudad conocida como la puerta de acceso al Parque Nacional de los Glaciares y fue fundada en 1927. Esta ciudad es pequeña, cuenta con una población de 30.000 habitantes aproximadamente, pero recibe gran cantidad de turistas, por lo que me atrevería a decir que 1 de cada 3 personas con las que me crucé eran turistas, especialmente provenientes de otros países. Muy bien, entonces hemos llegado a nuestro hospedaje aquí en la Patagonia, en Calafate, y nos estamos quedando en estas cabañitas. Miren, con esta vista hermosa hacia el lago argentino. Bueno, se ve un poquito, no se ve tanto, pero acá en Calafate van a poder tener hospedajes que están muy cerca también a la naturaleza. Ok, y esta es una opción. Les voy a mostrar qué tal se ve por dentro. Nosotros acabamos de entrar. ¡Ah! Miren, qué bonito. Es una cabañita como para 2 personas mínimo, o 3 o 4, porque tiene acá una cama. Esta es una cama para una persona. Y tiene su kitchenette, una mesita con esta vista.
para trabajar, para comer. Acá tienes el baño, está muy bien. Ahí, cómodamente para que te entre la luz. Y por acá tienes el segundo piso. Toda la cabañita es de madera. Y tienes acá una cama para 2 personas y un individual. Y obviamente la vistaza que nos va a iluminar todas las mañanas. Miren qué bonito. Bueno, acá les voy a dejar la referencia en precios. La verdad que aquí en Calafate y en general va a ser mejor que conversen directamente con la persona y puedan preguntarles si tienen algún medio de transferencia o depósito para que ustedes puedan hacer el depósito directamente. Porque si no, cuando lo buscan en Booking, este también lo van a encontrar en Booking, el precio en dólares puede ser un poquito más, no por la conversión, ya saben lo que les he contado. Lo que sí, háganlo con al menos 2 semanas de anticipación, porque sobre todo en temporada de octubre a marzo o a febrero es temporada alta ya. Entonces sí se llenan la mayoría de hospedajes muy rápido. Así que nos está gustando, está muy linda. Vamos a estar esos días por aquí. Y ahora nos vamos a acomodar un poquito y les voy a mostrar cómo se ve la ciudad de Calafate. Antes, les dejo otra opción de hospedaje. Este es un hostel que, como en la mayoría, cuenta con camas compartidas y habitaciones privadas. Muy bien ubicado en pleno centro, esta es una opción un poco más económica que la anterior. Esta habitación para 2 personas con baño privado aproximadamente nos salió $50 la noche, pero varía por temporada. Para más información les dejo su página en la descripción. Bueno, entonces acá estamos caminando un poquito en Calafate para conocer. Esta es la calle Libertador y en general todos van a encontrarlo por acá, en esta calle. Todos los restaurantes, todas las tiendas, bodeguitas, lo que necesiten comprar van a conseguirlo aquí. Hay muchos restaurantes, imagino que en la noche también va a haber vida, así que la verdad que estoy caminando sola, sin problemas. Y es muy turística, créanme, el 80% de personas que van a ver son turistas, extranjeros, y el 20% de la población. Son las 7 de la noche, pero no es noche porque acá se anochece a las 9 de la noche. Miren qué bonito. Bueno, y muy importante, en esta avenida también van a encontrar todas las agencias de turismo, muchos operadores turísticos, donde van a poder preguntar un poco más a detalle del tour que han visto en internet. Yo les recomiendo que de todas maneras consulten nuevamente, salgan de todas maneras de dudas, porque por ahí pueden cambiar de opinión y resulta ser que tienen una mejor alternativa de viajes. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Si bien ya teníamos claro que queríamos conocer el glaciar Perito Moreno desde las pasarelas y también hacerlo caminando por encima de este glaciar icónico, no estábamos seguros de qué otro tour elegir, porque ojo, económicos no son. Entonces decidimos ir a conocer el glaciar Uppsala y navegar por el lado argentino, al costado de Témpanos, además de un trekking asombroso de 5 horas aproximadamente para ver fósiles marinos prehistóricos. No te preocupes que todo este detalle te lo voy a mostrar en los siguientes capítulos. Regresando a la ciudad, aquí en Calafate y como en toda Argentina te recomiendo venir con efectivo. Pero si te quedas sin cash, como nosotros o la mayoría de extranjeros, Western Union es una excelente alternativa para retirar pesos argentinos desde donde estés. La agencia la encuentras en la estación de correos que está en la avenida Libertador. Bueno, acá estamos en Cervecería Artesanal Shopping, que está en la misma calle Libertador que les digo, pero está como que del lado que no hay tantos restaurantes. Discúlpenme la cara.
Hoy día hemos llegado, así que esta es nuestra primera comida. Qué guanaco. Sí, nos dan de piqueo eso, así que está chévere. A ver, vamos a probarlo, pero vas a dar ¿Qué? la opinión inicial, sí, por favor, porque yo siempre la doy. ¿Qué tal? ¿A qué sabe? Es guanaco, ¿no? No te he comido guanaco. No sé si ustedes han comido guanaco, pero... ¿qué Está rico, sabe? pero está frío. Como un cordero. Está frío. Es frío, Debe ser como un piqueo, ¿no? Es un piqueo. Sí. Igual es gratis, amigos. Y nos han traído también una cervecita. Nos hemos pedido un menú para compartir para dos porque creemos que la milanesa es grande. Y eso nos está saliendo la milanesa con esta media pinta en 2.400 pesos. Y vamos a ver si con eso estamos bien. Si es así, pues está a buen precio. Oiga, ven lo que les digo, ven lo que les digo. Son dos milanesas prácticamente. Tengan cuidado, si no van a terminar gorditos. O sea, pueden dosificar la energía, lo que comen. Nos gustó muchísimo, así que lo recomiendo. Dense una vueltita por aquí. Este es el Centro de Informes del Parque Nacional de los Glaciares. Acá van a poder encontrar información útil para su viaje. Cualquier duda que tengan, ellos les van a informar. Completamente gratuita la información. Por ahí si tienen duda de escoger algún tour, qué ruta pueden seguir dependiendo del tiempo que cuenten. Y está muy bonito también como para tomarse unas fotitos. Está en el mismo centro de Calafate. Y es aquí donde nos enteramos de la existencia del Museo de los Glaciares, conocido como Glaciarium, que es un centro de interpretación de los glaciares. Y te lo recomiendo previo a visitar los glaciares de la región. Recuerda que estamos ingresando al Parque Nacional de los Glaciares. Glaciarium se encuentra a 12 minutos de la ciudad y te llevan unos buses que salen a una cuadra del Centro de Informes o Intendencia del Parque Nacional. Con el precio de la entrada está incluido un guía que te explicará, entre varias cosas, el proceso de formación del hielo glaciario a partir de la nieve que cae y viene desde la cordillera de los Andes, la situación actual de los glaciares de la Patagonia, considerando que la mayoría se encuentra en retroceso. Bueno amigos, entonces ya hemos regresado del súper, se llama La Anónima, y la cuenta nos ha salido en 2.717 pesos, que eso en dólares equivale a 9 dólares aproximadamente. Yo creo que eso es un desayuno como para 3 días, ok. Entonces, bueno, ahí balancean algunas cosas, pero aproximadamente eso es $4.50 por persona para 3 días. Entonces creo que sí es una buena opción como para economizar si vienen a un lugar como estos, donde van a tener como que cocina y refrigeradora como para guardar algo y ahorrarse en los desayunos. Así que bueno, los almuerzos ya es otra cosa. Yo creo que ya depende de muchos de ustedes. Pueden ahorrar también, pero yo considero que también hay que probar un poco la gastronomía del lugar. Así que bueno, al menos el desayuno sí nosotros nos ahorramos. Entonces, lo que hemos comprado y acá les dejo esa información. Si viniste a la Patagonia y no comiste un cordero patagónico, entonces no conociste la Patagonia. Así de simple. Aquí en Calafate la verdad que no van a tener inconvenientes de encontrar buena comida, buenos restaurantes, de muy buena calidad. Hay diferentes precios, la verdad que sí. Oye, amorcito, porfa, deja de llorar. Nosotros vinimos a esta parrilla Casimiro Biwa, ubicado en la avenida principal. Recuerden que la mayoría de restaurantes estarán por aquí. Contigo y nunca te voy a dejar. Gracias. Uy. Esta es la comida tradicional. Y eso es con lo que aquí combinas. en Y esto es Patagonia. con lo que combinas. Ah, Con lo que- claro. Ahorita vienen nuestras papitas.
Pero este es el corderito patagónico. Amigos, está buenazo. Entonces, si vienen a Calafate, tienen una buena opción. Yo se los dejo. Les dejo la referencia de precios aquí. Y es un gustito que pueden darse. No es un plato tampoco tan económico, pero creo que sí vale la pena una vez en su viaje probarlo. Oye, amorcito, porfa, deja de llorar. Y por último, no olviden de caminar por la Costanera, un malecón que mira al lago argentino, el lago más grande de la Argentina con 1500 kilómetros cuadrados, que dependiendo de la época podría estar como un humedal o tan congelado como para una pista de hielo. Aquí también encontrarás el monumento en honor a los héroes de las Malvinas, que por su cercanía a esta zona, muchos calafateños ayudaron en esta guerra. Bueno, entonces estamos en la ciudad nomás. Nos falta conocer el Perito Moreno, nos falta conocer el Uppsala. Es lo que vamos a ver más adelante. No olvides que estaremos subiendo más videos de este trip en la Patagonia. Suscríbete, comenta y déjame un like que me ayudará muchísimo. Seguimos viajando, te espero en el siguiente video. Y no te preocupes porque no vas a sufrir. Siempre estará contigo.